Hola, buenas noches, amigas de Educación Especial. Hoy vamos a iniciar nuestra actividad de hoy, lunes 24 de agosto de 2020, inicio de ciclo escolar, también algo complejo, pero vamos a iniciar nuestra actividad. Mientras se van acercando más y se van conectando, vamos a hacer una pequeña pausa para que podamos esperar a que más gente se pueda ir conectando con nosotros y poder compartir esta charla con Rogelio Arteaga, que ahorita se los voy a presentar bien. Entonces, un par de minutitos para que podamos hacer algunos enlaces y ustedes puedan seguirse adhiriendo a nuestra charla. Déjenme, voy checando. Rogelio, también si quieres tú compartir, adelante, es ahorita el tiempo para que Sí, podamos muy ahí. bien, gracias, Alfonso. Si quieres tú compartir. Sí, ya tenemos aquí ya 38 ojitos que nos acompañan, entonces nada más regálenos un par de minutos para poder hacer los enlaces y con todo gusto ya iniciamos la charla. Y si pueden hacernos favor también de compartir para llegar a más personas, pues también se los vamos a agradecer mucho. Aquí seguimos en vivo, entonces denos un par de minutos para que podamos iniciar. Excelente, bueno pues ya estamos aquí compartiendo. Muchas gracias y buenas noches a todos por estar aquí acompañándonos. Ya tenemos 42 ojitos, muy buena noche. El tema de hoy, ahorita se los voy a decir para de una vez presentar a nuestro invitado. Bien, pues nuestra charla de hoy se llama Empatía Escolar, enseñar y aprender desde casa. Ahorita vamos a ir comentando para contextualizar sobre este tema. Y bueno, para ello tenemos a Rogelio Arteaga García. Él es director de Poder Ser, es psicólogo, psicoterapeuta y constelador familiar con niños. Entonces le damos la bienvenida a Rogelio para que nos pueda platicar un poquito de quién es y ahorita hacemos una pequeñita contextualización. Hola Rogelio, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Alfonso. Gracias por la invitación. Mi nombre completo es Rogelio Arteaga García. Como dijiste, soy psicólogo, psicoterapeuta y actualmente me dedico a trabajar con niños y adultos desde el enfoque terapéutico que se llama constelaciones familiares. Y bueno, desde el 2011 estoy trabajando en Poder Ser, es un centro de terapia para el crecimiento humano, donde ofrecemos terapias para adultos, para parejas y también para niños y niñas. Y brindamos también espacios de aprendizaje para las personas que desean formarse en este enfoque terapéutico, dirigido a psicólogos, terapeutas, otros profesionales que tienen vena terapéutica y que no necesariamente están en el área de la psicología, la psicoterapia, pues también son invitados y pues nos dedicamos a eso, a crear espacios de encuentro personal, familiar, para poder ir mirando lo que vamos viviendo día con día y que a veces no encontramos soluciones, eh, problemas a veces que son, a lo mejor no tienen su raíz en el presente, sino más bien en el pasado. Entonces, esta técnica de constelaciones familiares nos habla precisamente de eso, de cómo nuestra historia, que ya pasó, la nuestra, la de nuestra familia, incluso la de nuestros ancestros, puede estar repercutiendo y teniendo consecuencias en el presente. Entonces, este enfoque nos ayuda a tener una mirada histórica
pero también social, es decir, sistémica y transgeneracional de las conductas actuales que presentamos, sobre todo las conductas pues difíciles, dolorosas, y que podemos presentar ya sea en casa, en el trabajo, fuera de casa y también en la escuela. Entonces, nuestro trabajo con niños está centrado principalmente en aquellas situaciones que los maestros y las maestras detectan a nivel de primaria o secundaria, que ven pues como conductas atípicas, inadecuadas, sorpresivas también de los niños, de las niñas, y que les preocupan, por supuesto, porque hay una baja de rendimiento escolar o bien hay conductas que se pueden observar claramente en los niños y que preocupan a las maestras, a los maestros, como cuáles. Un niño de repente, por ejemplo, social, que puede relacionarse fácilmente con sus compañeros, de repente lo ves callado, silencioso, alguien que puede parecer como una persona muy, un niño siguiendo las reglas, haciendo sus tareas, y de repente puede, no sé, disparar conductas violentas, ¿no? Sorpresivas. Todas esas conductas que los maestros y las maestras pueden mirar porque conocen a sus alumnos, esas conductas pues pueden tener algún sentido sistémico. Algo podría estar ocurriendo en la familia que este niño y esta niña en la escuela se está cambiando, está alterando como su patrón de conducta normal, ¿no? Que esperamos ver en ese niño y esa niña. Y ahí es donde ustedes y nosotros hacemos puentes con las familias. Ahí es donde ustedes pueden observar, pueden sugerir, y después, pues, invitar a las familias a tomar sesiones terapéuticas para revisar qué está pasando en la familia, que el niño, que sus hijos empezaron a alterar su patrón habitual de comportamiento en la escuela. Entonces, nosotros entramos en acción cuando en la escuela se observan conductas que rompen ese patrón habitual de conducta de los niños y son motivo para la revisión en la familia, ¿no? Se sabe, por supuesto, que los niños en su desarrollo infantil están bajo la influencia determinante del medio, principalmente del medio familiar, y ahí es donde, por supuesto, que los maestros piensan inmediatamente qué está ocurriendo en casa, ¿no? Y nosotros, pues, tenemos la posibilidad de poder intervenir cuando se nos solicita, y es así como nosotros empezamos a desarrollar ese trabajo con los niños. O sea, los maestros y las maestras son quienes nos han pedido apoyo para atender niños y niñas con dificultades, ya sea de aprendizaje o de conducta en la escuela, y ahí es donde nosotros dirigimos la mirada a la familia. ¿Qué está ocurriendo en la familia? Para poder saber si pasó algo ahora o antes que pueda estar alterando la conducta de los niños, ¿no? Y pues nosotros digamos que entramos en esta colaboración en el aprendizaje, en el bienestar familiar y social, para poder acompañar a las familias a mirar lo que está pasando en su corazón, lo que ha pasado en la vida cotidiana y a lo mejor se ha normalizado, o lo que pasó y fue tan doloroso que se invisibilizó, y los niños, al ser tan perceptivos, pero también tan eh, con un alto grado de necesidad de pertenencia y de seguridad en su familia, también ellos van a responder de una manera en que pueden empezar a ayudar a los padres, a sus padres, con ciertas conductas, ¿no? Y eso es lo que nosotros tratamos de mirar, si la conducta de los niños y las niñas, ya sea en la escuela o en la familia, está relacionado con un problema familiar que no se ha resuelto. Y ahí es donde nosotros intervenimos, ¿no? Entonces, estamos puenteando entre la escuela y la familia, ¿no? Para apoyar a la familia y, por supuesto, a la escuela, para que este niño y esta niña que ha tenido un problema de conducta o de aprendizaje pueda, la familia pueda revisar qué está sucediendo para que regrese o mejore inclusive su rendimiento escolar o modifique su conducta. Entonces, Poder Ser es un centro de terapia donde podemos acompañar a las familias para revisar situaciones de este tipo, ya sea con sus hijos o bien entre adultos o jóvenes, ¿no? Sí, Rogelio, y fíjate que, bueno, amigas y amigas de Educación Especial, hoy antes de entrar al aire,
platicábamos con Rogelio sobre todo el día de hoy, que fue el inicio de clases, fue un inicio desconocido para todos, ¿verdad? Algo que también ha generado, pues, desde enojos. Hoy también inicié igual los cursos también a distancia, pero pudimos ver algunos enojos de padres, también desencantos de los niños porque empiezan hoy también la actividad, los maestros también, a veces por la falta de comunicación, porque no tenemos los materiales, porque hay mucha incertidumbre y eso pues genera molestias, ¿no? En ambos. En una escuela yo escuchaba, por ejemplo, que decía una maestra: si nosotros también cargamos de actividades a los padres, a los alumnos, pues nos va a suceder lo que nos sucedió, en algunos casos lo que pasó en el Aprende en Casa 1, en ese periodo que los papás pues se van a alejar de la escuela. Y eso es un riesgo que tenemos todos si no nos ponemos de acuerdo. Por ello también la importancia de retomar esta parte que hoy nos va a también compartir Rogelio, que tiene que ver con esta empatía, ¿no? Para este Aprende en Casa, ¿no? Para este enseñar y aprender. ¿Qué es lo que tenemos que ir haciendo? Porque a final de cuentas, si no somos empáticos entre maestros o maestros con padres de familia, maestros con alumnos y padres con sus hijos, pues entonces este trabajo, pese a esta situación de pandemia que también tenemos, se va a volver más complejo y más rudo para poderlo, pues transitar, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues Rogelio nos va a compartir también cómo podemos ir generando esta empatía entre nosotros para mejorar estas relaciones que ahorita esta situación de distancia pues se tienen que fortalecer. Rogelio ha trabajado a distancia ya con algunos grupos, entonces él también tiene ya una visión del trabajar de esta manera y ojalá también nos pueda dar alguna luz, ¿no? Para poder pues lograr esta empatía, ¿no? Entre todos. ¿Cómo ves, Rogelio? Muy bien. Sí, yo creo que es un reto para todos. O sea, esta situación es nueva, ¿no? Y requiere soluciones nuevas. Las soluciones anteriores a distancia funcionaban bien, pues mientras no había pandemia, ¿no? Todas las opciones a distancia que ya se habían desarrollado antes de la pandemia no fueron pensadas para una crisis sanitaria global de esta dimensión. Fueron creadas como alternativas a ciertas circunstancias, ¿verdad? También como de distancia física y también de tiempos. O sea, la educación a distancia para adultos, estoy pensando ahorita para adultos, fue una alternativa pues para los adultos que trabajan o tienen una familia y entonces el aprendizaje a distancia era una muy buena opción donde, ¿cómo le llamamos? Modalidades ejecutivas también, ¿no? Que solamente un día a la semana vas y todo lo demás es trabajo con plataformas, con tareas, con lecturas, ¿no? Con foros de discusión. Yo creo que ese despliegue de tecnología para aprender a distancia estuvo bien antes de la pandemia. O sea, porque era una opción a lo presencial. Pero ahora con la pandemia necesitamos que esos recursos que ya se hicieron incluso se vuelvan a adaptar, ¿no? A esta nueva realidad. Y claro, toda la educación presencial, sobre todo para los niños jóvenes, como ya vemos, se está proponiendo a distancia. Entonces, me parece que hay varias cosas que podemos revisar hoy para centrarnos en el tema de la empatía. O sea, si pensamos la empatía como esta capacidad humana para poder reconocer la realidad de las otras personas y comprenderla, pues parece, así te lo digo muy sencillo, pero realmente es un proceso complejo y difícil, que tiene muchos obstáculos, ¿no? Poder mirar la realidad de otra persona, primero a mí me pone el gran desafío de poderla reconocer realmente como es. O sea, ¿por qué? Porque todos los seres humanos al crecer vamos aprendiendo cosas y vamos desarrollando también un mecanismo que nos ha permitido la sobrevivencia, que es el juicio, ¿no? A través de cómo hemos ido avanzando en el desarrollo de la humanidad, hemos aprendido muchas cosas y hemos desarrollado muchas cosas a partir de nuestro aprendizaje de
entre nosotros, pero también con la naturaleza, ¿no? Entonces, todo este aprendizaje que hemos obtenido nos ha permitido desarrollar esta gran capacidad que le llamamos juicio, que nos sirve para valorar la realidad, si es una realidad que nos amenaza o nos beneficia, ¿no? Si una cosa es buena o es mala, si es algo que nos pone en peligro o bien nos va a nutrir. O sea, todo el aprendizaje del ser humano nos ha llevado a desarrollar el juicio de valoración para saber si algo nos amenaza o bien nos puede proteger. Entonces, el juicio finalmente es una serie de aprendizajes que hemos obtenido y que nos ayuda a tomar decisiones de manera rápida. Nos economiza energía mental y también nos impulsa a tomar decisiones y acciones en un momento determinado. Entonces, el juicio es un mecanismo que hemos desarrollado los seres humanos y es un mecanismo adaptativo que nos ayuda a sobrevivir, pero sin embargo tiene una parte, este mecanismo, donde no nos permite conectarnos como lo más, como al 100% con otras realidades que pueden ser muy diferentes a la mía, ¿no? Entonces, incluso se han hecho estudios donde se ha visto que el juicio, la valoración de una persona que no se conoce bien y que por un momento se encuentran, es cuestión de segundos para que se activen los mecanismos del juicio para valorar a la persona, aunque no conozcas nada de ella. O sea, son segundos. Entonces, ¿eso de qué nos habla? Del aprendizaje, de que tenemos memoria y hemos aprendido a lo largo del tiempo. Entonces, este aprendizaje que se vuelve finalmente un juicio que nos va a ayudar a valorar la realidad, también puede ser un obstáculo. Entonces, para mí, la empatía tiene un primer obstáculo que es el juicio. Pero sabemos que el juicio nos ayuda por un lado, pero por otro lado nos obstaculiza porque con esta información, gracias al aprendizaje que tenemos, vamos valorando. Ahora le podemos decir escaneamos, ¿no? Es como un escáner rapidísimo que se activa automáticamente y que no nos permite mirar la realidad del otro. Más bien, nosotros hacemos una lectura de la realidad del otro, una interpretación, y que en esa lectura y en esa interpretación podemos estar muy sesgados de lo que vive la otra persona. Entonces, la empatía requiere un esfuerzo más para poder realmente mirar y reconocer la realidad de la otra persona. Y cuando te digo de la otra persona, no estoy hablando de una persona desconocida para mí, ¿eh? Estoy hablando de mi hermano, de mi hermana, de mi vecino, de mi hijo, de mi pareja. Estoy hablando de mi maestro, de mi maestra. O sea, nosotros solo sabemos parte de la realidad de los otros. Y esos otros, esas otras personas, pueden ser nuestros hijos, a quien conocemos o decimos conocer toda la vida. Realmente, la empatía solo puede surgir cuando nos damos la oportunidad de disminuir el juicio y poder mirar la realidad de la otra persona. Y ahí es donde nosotros también nos descubrimos como personas. En el contraste, en las diferencias, es donde yo me encuentro como persona, como individuo separado, y ahí es donde descubro al otro, a la otra persona, en el contraste de las diferencias. ¿Qué hace el juicio? Es como un imán que atrae cosas iguales, ¿no? Ándale, es el juicio, atrae las cosas iguales, y lo que no es parecido a mí está mal. Entonces, este es el riesgo del juicio. Y ahí es donde la empatía no puede surgir. La empatía, en verdad, requiere de un gran esfuerzo de nuestra conciencia, de nuestro corazón, de nuestras intenciones, de nuestros intereses, para poder conocer la realidad de la otra persona. E insisto, incluso de alguien con quien yo he convivido toda mi vida. Puede ser que conviva y yo digo, ay, sí, mi papá, mi hermano, lo quiero mucho, mi sobrino, ¿no? Pero realmente conocemos lo que está viviendo esa persona en su vida, en su interior, o solo me quedo con lo que observo con mis ojos, con lo que escucho con mis oídos y con lo que pienso con mi mente de esa persona. La empatía tiene que ir más allá de lo que vemos, de lo que escuchamos y de lo que pensamos. Entonces,
para mí la empatía y para muchos autores en la psicología tiene que ver con un proceso de aproximación a la realidad del otro. Sí, es complejo y se hace por pasitos de aproximación a la realidad, poco a poco, a la realidad de la otra persona. Y claro, una vez que conocemos a esa persona, podemos ser empáticos. Y otra sorpresa más sobre la empatía. Pues resulta que todos somos seres vivos y seguimos viviendo todos los días y seguimos aprendiendo todos los días. Y el que fui ayer puede ser que no sea el que sea hoy. O sea, también ahí hay una complejidad para ser empático con alguien que conozco, porque puede ser que mi hijo ayer haya estado muy bien, muy feliz, muy contento, yo ya haya estado triste y entonces yo espero volverlo a ver alegre hoy, ¿no? Y que se comporte igual, ¿por qué? Pues porque con esa imagen me quedé y es la imagen que yo guardo en mi mente, pero también en mi corazón, de alguien que conozco. Ah, sí, mi hijo es muy contento, pero no, cuando yo me digo eso, que mi hijo es contento, o mi hijo es triste, o es latoso, o es enfermizo, eso crea en nosotros imágenes congeladas, es como imágenes, ¿no? Partes de la realidad que se quedan grabadas y creemos que esa es la realidad completa y que esa realidad es la que va a durar para siempre, ¿no? Tu hijo contento también puede pasar por momentos tristes. Un hijo a lo mejor un poquito apático, hacer, por ejemplo, cosas de matemáticas, ¿no? Pues en otro momento le puede surgir un interés por las matemáticas, por algo que vio, por algo que escuchó o por algo que enfrentó en su vida cotidiana. Y dices, ¿cómo es posible? Si mi hijo era un burro, ¿no? Un burro en matemáticas y ahora puros dieces. Pues sí, claro, porque todos vamos haciendo imágenes internas congeladas de nosotros mismos y de las demás personas. Entonces, eso ahí me parece que también puede ser un obstáculo para crear la empatía. El juicio, que nos sirve, pero también nos obstaculiza, y después son estas imágenes internas congeladas de las ideas que tenemos sobre los demás. Ahora tengo un maestro gruñón, ay, me va a tocar el mismo maestro gruñón que del año pasado. Sí, espérate, pero tú no sabes que esa persona que es tu maestro, que se llama y tiene una historia, pues también es una persona que vive y enfrenta esta pandemia y que también está frente al reto de la tecnología para aprender algo nuevo en su vida y facilitar el proceso de aprendizaje. También tu maestro, así gruñón, es una persona que puede cambiar. Y entonces ahí tu imagen interna congelada pues se tiene que resquebrajar o descongelar porque este maestro ya cambió también, ¿no? Entonces, creo que hay dos obstáculos grandes, ¿no? El juicio, que bien nos sirve para escanear, valorar amenazas, peligros y protección, también nos limita, ¿no? Nos limita porque con el juicio excluimos, rechazamos. Y con las imágenes internas congeladas, lo que hacemos es esperar que la persona sea la misma que siempre creo, bueno, que sea la misma persona que yo creo que siempre ha sido, ¿no? Y entonces ahí ya no hay contacto con la realidad. O sea, en verdad, ser empáticos implica conocer a la persona de su piel hacia adentro, no solamente de lo que observamos y escuchamos, sino de su piel hacia adentro y también mirar los pequeños cambios o grandes cambios que la persona ha experimentado incluso en un corto tiempo, ¿no? O sea, esta pandemia que cuántos meses llevamos, 5 y medio, ¿no? Pues puede ser que ahora, después de ese tiempo, ese maestro gruñón o la maestra consentidora le hayan dado vuelta a su vida y pues resulta que el maestro ya no está en gruñón, ¿no? Ay, que la maestra ya no está en consentidora, que ya está más firme y que ahora está conduciendo con más firmeza todo su trabajo. Entonces, creo que la empatía de manera general tiene estas dos dificultades para poderse desarrollar, ¿no? Oye, Rogelio, y por ejemplo, ahí me surgen como varios cuestionamientos, ¿no? Que tendríamos que estar como reflexionando. Porque tú ya nos platicabas este terreno de la empatía y esa construcción, pero esta también la hicimos frente a frente, ¿no? Cuando estuvimos antes de la pandemia. Sí, Y resulta que llega la pandemia y todos a sus casas, y ahora hubo de todo, donde, por ejemplo, quienes sí tuvieron una comunicación como la estamos haciendo ahorita,
pero hubo quienes nada más a través de las tareas, ¿no? Y no se vieron, hay maestros que no se vieron con sus alumnos, Sí, ¿no? Y ahora regresamos y nos enfrentamos a otra situación, porque hay escuelas donde sí los maestros van a regresar con los alumnos que ya tenían, pero hay otros donde van a regresar a un grupo desconocido. Y si bien es cierto que las relaciones también se construyen en la cercanía, ¿no? Ahora con esta distancia y estos nuevos elementos que son la parte virtual, pues sí también nos va a llevar a una toma de decisiones, como bien lo decías, diferente, pero también a un trato diferente, porque incluso creo que algo de lo que ha surgido con esto también nuevo es que también se puede generar cierta empatía, cierto vínculo a través de estos medios, ¿no? sí, Ese es otro. Entonces, yo creo que por ahí también pudiéramos empezar, ¿no? Estos dos grandes retos que tiene. Aquel maestro, como tú decías, con sus propios cambios, con los cambios que surgió el niño, y ahora se vuelven a encontrar. Y la otra, los que no se conocieron, ¿cómo se van a encontrar? sí, ¿No? O sea, creo que hay por allí varias cosas que con todo lo que tú nos comentas, pues se convierte en una situación compleja, ¿no? sí, Para poder generar este vínculo que hoy es necesario. Y esta semana, como tú bien lo dices, va a ser como la parte medular esta semana. Si logramos tener este vínculo a partir de la empatía, creo que vamos a lograr como un inicio de muchas cosas que podemos ir haciendo grandes, ¿no? ¿O qué sí. opinas de eso, Rogelio? ¿Cómo ves? Me parece que este periodo es un periodo de prueba y es un inicio de una experiencia nueva, ¿no? Para los niños, para los maestros, pues para la educación en general y todos sus involucrados, ¿no? Eh, Creo que aquí planteas dos escenarios, ¿no? Es cómo van a continuar los chicos, las chicas que avanzan a un año más en la primaria, en la secundaria, ¿no? Y es un poquito como un laboratorio. Yo lo veo como un laboratorio para ir experimentando, ir arriesgándonos, ir probando, ir ajustando. Y el otro escenario es los nuevos grupos, ¿no? Pensemos en el primer año de primaria, primer año de secundaria, donde no se conocen previamente, no hay nada como de que nos pueda acercar más que saber que nos vamos a ver en la pantalla o tomar la clase en la televisión y que después nos van a reunir tal vez en pequeños grupos de chat, ¿no? En Messenger, en WhatsApp o en otras aplicaciones, ¿no? Sí, yo creo que aquí es donde se hace evidente y se manifiesta la importancia de la escuela en su totalidad, ¿no? O sea, todas esas cosas que para nosotros son normales, cotidianas, superficiales, ¿no? Creo que ahora se están mostrando se está mostrando su importancia, ¿no? Que es, por ejemplo, el horario, el uniforme, el reglamento sobre el cabello, los zapatos o la limpieza en general, ¿no? Que uno diría, ay, sí, eso parece más bien como una cuestión de adoctrinamiento, pues no, para los niños es algo que les ayuda a generar hábitos sobre su propio cuerpo, su propio conocimiento y su autonomía, ¿no? Y la otra es también todos los rituales que se hacen para salir de casa, para prepararnos y salir de casa, que son tan importantes, ¿no? Ahora no hay que salir de casa, ¿no? Todos esos rituales no hay que suspenderlos por ahora, pero este momento donde mamá, papá, un hermano, una abuelita te preparan, ¿no? Preparan a los niños, los abrazan, les dicen te quiero, pueden ser momentos muy significativos para los niños, ¿no? De, mira, es el momento donde socialmente mi familia me abraza, me dice que te quiero, que me vaya bien, ¿no? Que te esperamos, que me ponen partes de, pues, por un lunch, una fruta, ¿no? O algo. O sea, todos esos rituales ahora vemos que son muy importantes para los niños, porque los niños están en un proceso donde se tiene que reafirmar todo cotidianamente. Entonces, una de las necesidades básicas en los niños es crecer con seguridad. La seguridad no me refiero a la seguridad que entendemos los adultos, como la seguridad
de un trabajo estable, cosas así, de un salario fijo, prestaciones, no. Para los niños la seguridad tiene que ver con que todos los días existe lo mismo. Es decir, su casa, comida, su papá, su mamá, sus hermanos, su cama, su mascota. Sí, para los niños necesitan en su proceso de crecimiento y desarrollo tener seguridad de que las cosas permanezcan. Entonces, aquí me parece muy importante que esa cotidianidad escolar para salir a casa, ahora que no la hay, pues hay que hacerla. Yo creo que eso, primero estoy pensando aquí en los padres, que hacer a lo mejor nuevos rituales para que los niños sientan en ese marco de seguridad de que las cosas van a ser así de hoy en adelante y que está bien, ¿no? Porque ellos necesitan saber qué es lo que va a pasar. Eso genera seguridad. Si ellos no saben qué va a pasar, van a estar en estrés, en ansiedad, en incertidumbre, y se va a sumar a todo lo que ya han vivido por la pandemia. Entonces, sí hay que generar rituales en casa para empezar clases. ¿Sí? Así como los mandamos a la escuela, también hay que hacerlo para prepararlos en su lugar. Y por supuesto que ese lugar donde los niños tienen que estar, tiene que ser un lugar seguro para los niños y también para los padres. Un lugar agradable y seguro para que ellos se sientan, pues, aprendiendo de este cambio, que no van a estar sentados en sus bancas y que no van a estar al lado de su amigo o de su peor enemigo, ¿no? O el que le da lata o con... No, no, no. Tienen que sentirse seguros en su lugar. Entonces, creo que los padres tienen que acondicionar el espacio en casa, que sea seguro para los niños y que sea el lugar donde va a tomar sus clases, donde va a estudiar durante las clases donde esté conectado, ¿no? Entonces, la seguridad para los niños no tiene que ver con la seguridad económica nuestra, de adultos, no, es las cosas que se hacen diariamente, ¿no? Eso les da seguridad, es su mesa, su silla, si mamá les quiere poner algo cerquita para que se vea bonito, o le ponga algo atrás, de fondo, ¿no? Todo eso al niño le va a dar seguridad. ¿Y qué es lo que el niño vive cuando va a la escuela? O sea, él sabe que va a llegar a su escuela y que no va a llegar a otra escuela, ¿no? Y que no va a llegar de un día para otro y que su escuela va a estar pintada de otro color, pues tampoco. O que le van a cambiar del maestro, no. O que le van a cambiar de salón, tampoco. O sea, el niño necesita sentir seguridad ¿y cómo lo logra? Mientras las cosas permanecen constantes. Sí, va a haber cambios, tiene que haber cambios y él lo va a entender cuando llegue al final del año, ¿no? Y que va a terminar un año y que va a continuar el siguiente. Sí, los niños necesitan tener como este marco de referencia de actividades y de reglamentaciones para sentirse seguros. Me parece que es fundamental aquí. Fíjate que hoy te compartí hace ratito y algo que me llamó la atención. Estuve en una presentación de unos preescolares y cada maestra el día de hoy hizo su presentación y en cada presentación, que duró 30 minutos, estuvo todo el personal de la escuela y el personal de apoyo presentándose con los papás. Y me llamó algo la atención que a lo mejor ahorita igual que tiene que ver con lo que tú decías, pero los niños de preescolar, en esa naturalidad que tienen espontánea, ¿no? Pues de niños, ¿no? También, que a veces se la vamos coartando en la medida que crecen. Los veía con su uniforme y algunos que ya conocían a las maestras del año pasado, no sabes la carita que les vi hoy. O sea, fue impresionante porque allí podemos ver esta empatía al ver cuando estuvieron en la cámara y yo me conecté un poquito antes y fue la reacción de muchos de los pequeñitos cuando vieron a su maestra y la saludaron y la maestra le dijo, Juanita, ¿cómo estás? No, hombre, su cara se iluminó, estaban súper felices, le decían a su mamá, oye, me habló la maestra, ¿no? Y hablamos desde la empatía allí en esas etapas tempranas, ¿no? Donde todo es más natural,
donde tú decías, ¿no? Los juicios no están como contaminados por las experiencias, sino ahí uno lo ve. Entonces, ¿cómo ir conduciendo esto, ¿no? A los más grandes. ¿Qué podemos ir haciendo? Porque ese creo que es uno de los retos que tenemos ahora. Y yo creo que hay que, como lo dije al principio, saber quiénes son los alumnos que están llegando a este nuevo ciclo escolar. O sea, si nosotros nos quedamos con la idea de que, ya conozco a tal alumno, a tal alumna, y son así, espérate, se te olvida que estamos viviendo todavía una pandemia, ¿no? Con repercusiones de todo tipo, y que puede ser que estos niños que tú catalogabas de cierta manera, pues ahora sean niños diferentes. ¿Por qué? Pues porque puede ser que la pandemia los haya asustado mucho. Porque puede ser que en su familia haya enfermos, hayan estado hospitalizados, o bien haya personas que hayan fallecido por el COVID. Entonces, creo que el primer movimiento es, claro, recibirlos, ¿no? Recibirlos, darles la bienvenida y empezarlos a conocer de nuevo, porque nadie es igual después de esta pandemia. Bueno, digo después, sabemos que no ha terminado y que va para largo, ¿no? Pero en estos meses nadie es igual. Entonces, creo que aquí tendríamos que pensar y darnos el tiempo de en verdad acercarnos y hablar y conducirnos con personas nuevas, aunque ya las conozcamos. Esta reacción que tú mencionas, claro, ahí está en lo conocido y se siente segura y siente que hay un aprecio y qué bueno que la maestra está ahí, pero había que ver qué les pasó a estos niños. A lo mejor una parte de este primer periodo es saber quiénes son estos niños de ahora después de más de 5 meses de pandemia, ¿no? O sea, puede ser que su familia no haya habido enfermos o muertos, pero son familias que en general hubo una tendencia social muy generalizada del aislamiento social. ¿Cómo vivieron estos niños no poder salir a correr, ¿no? Jugar, ir al mercado, visitar a los abuelos, ¿no? ¿Cómo se sintieron? Imagínate los niños que vivieron, que pasaron su cumpleaños pandémico, como dijo un sobrino mío, ¿no? Feliz cumpleaños pandémico. Pues ahora sí que de lejitos, nada más, ¿no? Hay muchas felicitaciones virtuales, pero uno de adulto dices, bueno, lo recibo y va bien, ¿no? O sea, habrá otros años que festejar, pero para un niño que es importante su cumpleaños y que no haya posibilidad de un festejo, ¿no? De una reunión, de una fiesta, entonces creo que tendríamos que abrir nuestras puertas para conocer a los niños tal y como llegan hoy a las clases, a este nuevo ciclo escolar, ¿no? Y creo que aquí tendría que ser una labor de los maestros, de las maestras, ¿no? Saber cómo están estos niños. O sea, no es una cuestión de dar terapia, es saber cómo están para iniciar un ciclo escolar, un nuevo ciclo escolar durante una pandemia. Seguimos en la pandemia y ya, digo, son más de 5 meses. ¿Cuántas personas no han fallecido? Ya estamos como alrededor de los 60,000, ¿no? Y más de medio millón con casos positivos en el país. O sea, eso implica que, pues que muchos de nuestros alumnos y muchos de los maestros también, puede ser que hayan vivido en su persona, en su cuerpo o en su familia enfermedad o muerte. Entonces, creo que aquí el recibimiento tendríamos que pensar primero en los maestros, ¿no? En el equipo, pues ahora sí que fuerte para la educación, y ese equipo ser recibido, ser mirado empáticamente, para que después lo bajemos a los alumnos, que los miremos empáticamente. O sea, ¿cómo estás? ¿Cómo estás después de no encontrarnos y después de saber que tenemos una pandemia que sigue, ¿no? Y si nosotros no miramos cómo llegan los niños, las niñas a este nuevo ciclo escolar, es como si estuviéramos queriendo tapar con el sol con un dedo, ¿no? Espérate, son niños. O sea, no es alguien, no es un objeto, es un niño que sabe lo de la pandemia porque no podía salir a la calle. Aunque el niño no pueda entender qué es un virus,
pero sí sabe que lo que es estar enfermo, ya lo ha vivido él y alguien más de su familia. Entonces, ¿cuál es el impacto de la pandemia en los niños? A mí me parece fundamental eso como un tema, o pensar en espacios para poder recibir a los niños también desde ese lugar, no solamente del lugar del aprendizaje, sino cómo están los niños y las niñas en relación a la pandemia. Es como recibirlos completamente, no solamente como alumnos, sino como personas en un desarrollo infantil a tal edad, ¿no? Ujú. Y tal vez la pandemia nos una en ese sentido, Alfonso. Creo que la pandemia puede ser el tema eje para estos nuevos grupos que están por empezar, por conocerse, y a lo mejor, pues es la realidad, o sea, la, la empatía solo sucede cuando miramos la realidad. Y la realidad es esta, que son niños que se vivieron aislados, que perdieron, que se sienten tristes, que enfermaron, puede ser, ¿no? Y que están en duelo. O niños enojados también por las pérdidas o por el encierro. Entonces, me parece que es una labor a lo mejor, como de un primer periodo, de recibir así como llegan los niños, ¿no? No sé si esto sea posible, pero me da la impresión que la empatía escolar tendría que empezar por ahí. ¿Cómo llego yo a dar clases como maestro, como director, como administrativo, como en cualquier lugar, en cualquier puesto que estés? ¿Cómo llego yo para iniciar este nuevo ciclo escolar y reconocerme que tengo miedo, a lo mejor que tengo incertidumbre, que no sé cómo hacerlo, ¿no? O sea, la empatía empieza por uno mismo y tendríamos que reconocer cómo nos ha impactado el COVID, si hemos tenido muerte, si alguien ha enfermado, cómo estamos emocionalmente. Y la otra parte es si estoy listo para empezar este nuevo proceso de enseñanza-aprendizaje pues a distancia, ¿no? ¿Cómo estoy con mi facilitación bueno, en mis condiciones y habilidades tecnológicas también? Y un punto que me parece muy importante aquí es que tiene que ver con características personales, Alfonso. ¿Qué tanto me siento yo como persona en mi ser y en mi cuerpo, en mi conciencia, en mi historia y en mis condiciones de vida para mirarme frente a una pantalla y que los demás me miren? Este es un tema del ser vistos por los demás. Finalmente en el salón, pues ahí formábamos filas y yo nomás veo hacia adelante, pero en esta pantalla donde, o en algunos chats, pues nos vamos a encontrar de frente y ahí es donde se va a poner a prueba nuestro desarrollo de nuestra autoimagen. ¿Qué tanto nuestra autoimagen la hemos desarrollado al grado de mirarme con amor tal como soy, ¿no? Con mi voz, con mi imagen, con mi cabello, con mi color, con mi complexión, ¿no? Con mi ropa, ¿no? Creo que aquí se está volviendo un tema, y no solamente para los niños, sino para adultos también. El que me miren en una pantalla, el que yo me mire en una pantalla, me puede llevar a lugares bastante dolorosos de mi vida, de mi historia de vida con mi cuerpo, ¿no? Con el valor que yo me doy a mí mismo. Pues imagínate los niños tímidos, ¿no? ¿Cómo va a ser la reacción de los niños tímidos en una pantalla donde es visto por muchos y donde él se puede ver? O los niños catalogados como latosos, ¿cómo va a ser la reacción de estos niños en estos encuentros donde tienen la oportunidad de convivir y de aprender a través de una pantalla, ¿no? Entonces yo creo que es un desafío para todos, tanto para adultos, maestros, maestras, directores, mamás, papás e hijos. Y creo que quien esté frente a la pantalla tendrá que darse un momento para reconocerse cómo se siente consigo mismo. Porque primero la empatía es con nosotros. Yo soy agradable ante mis propios ojos. Lo que yo digo y cómo lo digo es algo que me agrada, mi voz me agrada, mi imagen me agrada o me genera conflicto.
Entonces, estamos ante un tema de ser vistos. Y aquí veo dos cosas. Una es el miedo a ser rechazados. Puede surgir en nosotros un miedo a ser rechazados como por ser como somos. Y entonces el aprendizaje se va a dificultar, el vínculo con el maestro, con el grupo se va a dificultar. Y la otra parte es como un miedo a la descalificación. Lo estoy pensando más para los adultos, ¿no? ¿Lo estaré haciendo bien? ¿Y qué tal si me están observando? ¿Y qué tal si papá y mamá andan rondando por ahí, ¿no? Entonces, este miedo en los maestros y en las maestras puede llegar, ¿no? Y también puede sumarse el otro, o sea, el miedo a ser visto. ¿Por qué? Pues porque en el aula, pues nos ven los alumnos, ¿no? Pero sus miradas siempre son miradas de esperando que el maestro dirija, coordine, ordene, guíe, ¿no? Enseñe. Pero aquí estamos ante un tema de mi cuerpo, de cómo me veo y me siento conmigo mismo. Y aquí estos elementos de dificultad para ser vistos, ya sea tanto en el miedo al rechazo o a la descalificación, pueden alterar el vínculo y pueden alterar el aprendizaje también. Voy a estar más preocupado en mi interior por qué digo, cómo lo digo y cómo me veo a qué me está enseñando, qué me está diciendo, qué tarea tengo que hacer, ¿no? Sí, y ¿Cómo ves, fíjate, Patricia? perdón, Rogelio, fíjate que hoy, por ejemplo, hablando de este punto también del cómo me siento, porque es también lo que proyecto, en este jardín donde te decía, hubo eso, ¿no? Y además, pues voy a platicar la anécdota, estuvo la supervisora de preescolar allí, en esas reuniones. Y por lo que tú dices, por la premura, por varias situaciones, la maestra, a la directora del plantel, se le pasa a presentar a la supervisora. La supervisora, pues, ella se sale de las charlas, de las reuniones, pero casi antes de que terminaran, pues le llamó la atención a la directora. Y además le dejó una serie de cosas de lo negativo, no de aquello que yo te platico, ¿no? De eso padre, porque además las maestras en su casa ambientaron sus adornos atrás, su Gracias. espacio, ¿no? Y luego hubieras visto cuando terminamos las reuniones y la directora les comparte las quejas que da la supervisora, pues todo su esfuerzo, hubieras visto sus caras de las maestras, ¿no? O sea, mal, porque ellas hicieron su mejor esfuerzo, plantearon y organizado todo, y más se fijaron en lo negativo que en todas esas partes positivas que había allí. Y eso lo vivieron las maestras. Y yo creo que ese es un riesgo que podemos correr si eso le pasa a los niños. Porque el adulto ya tiene herramientas, ¿no? Porque, bueno, dices, bueno, pues no importa, sí me enojo, pero al rato ya lo trabajo y salgo adelante. Pero hay algunos que no. Eso sería una, Rogelio. La otra es que por aquí preguntan, dice Claudia López Rojas, dice, ¿qué pasa con los que no se conocieron y se ve complicado poder establecer comunicación? Porque ese es otro reto que tenemos. Y dice, ¿seré empático si lo busco? ¿Soy empático si no lo busco? O sea, sí, todo esto, ¿no? Porque ahora la autoridad te dice, tú lo tienes que buscar. Y entonces, si no lo buscas tú, como tú dices, si no estoy bien en lo emocional, pues entonces yo soy malo, ¿no? No soy empático. Y le hago caso y lo busco y lo hostigo, aunque hostigue al papá. Eso me hace ser empático. Fíjate, o sea, cómo esa dualidad también la tenemos y cómo tendemos que ser como tú decías, primero el maestro tiene que trabajar en lo suyo, ¿no? Pero ¿cómo le hacemos, Rogelio? A ver, ¿qué piensas de esto? Bueno, ese es un proceso personal de compromiso individual. O sea, si bien están en un lugar de social, ¿no? De educativo, donde la idea es poder transmitir conocimientos, generar procesos de enseñanza-aprendizaje y toda la reglamentación que hemos construido como sociedad para que eso exista, que es la educación, ¿no?
sea, sí, tenemos que seguir, pues ahora sí que la normatividad que está establecida, pero también creo que a nivel personal, el compromiso lo veo más a nivel personal. O sea, esa estructura ya está dada, va cambiando poco a poco, a veces nos gusta, a veces no nos gusta, a veces creemos que retrocede y a veces creemos que se va a superar al futuro. Bien, esa es la estructura institucional, pero a nivel de experiencia personal, aquí es donde tal vez la invitación sea para asumir un compromiso personal. O sea, esta pandemia, ¿qué nos está llevando a mirar de nuestra vida y de nuestra tarea también? O sea, y ahorita pensemos pues en los maestros, en las maestras, en todo el equipo que da vida a las escuelas. Y claro, es una tarea, es un desafío para todos, la tarea de la enseñanza-aprendizaje, pero creo que va más allá de eso ahorita. Sí, ese es el corazón, pero también hay una parte donde parece ser que la pandemia nos vuelve a nuestra propia humanidad, ¿no? O sea, si yo creía seguro todo, ¿no? Que, pues yo me voy a jubilar de maestro, de maestra, pues con que yo me quede en este grado, que ya lo manejo bastante bien y suficiente para mí, ¿no? Ya tengo una idea en general del programa y de las actividades, ya sé más o menos cómo enfrentar situaciones con niños latosos o con niños apáticos, ¿no? Todo ese aprendizaje que ya tenemos, sí, eso te da cierta estabilidad en tu vida, pero yo creo que esta pandemia nos viene a mover todas esas certezas. O sea, como maestro, como maestra, lo que tendríamos que plantearnos es qué tenemos que aprender y qué tenemos que mirar de nosotros mismos como personas en nuestro lugar como maestros y maestras, ¿no? Yo también doy clases y también para mí es un cuestionamiento constante. Eh, Estar frente a la cámara con los grupos siempre es un desafío de cómo hacerlo, cómo se puede hacer diferente a diferencia de lo presencial, ¿no? Y una cosa que yo veo en adultos es que la educación, el proceso educativo y el proceso de crecimiento personal solo sucede si hay confianza de mí como facilitador hacia las personas y de las personas hacia mí. Si no hay ese vínculo de confianza, no ocurre nada. ¿Cómo propongo un ejercicio vivencial en un espacio que yo no conozco, que la persona es su casa, su cuarto, su oficina o la azotea, inclusive el jardín he visto? Yo no conozco nada de esas condiciones materiales. Yo solo estoy confiando que esa persona confía en mí y en mi facilitación. Y yo confío que esa persona en su circunstancia particular se va a dejar guiar y va a llegar al punto donde tiene que llegar, ¿no? Va a aprender lo que va a aprender y va a movilizar en su interior los sentimientos, los recuerdos que necesita en ese momento tocar y mirar y que va a ser el movimiento. Y yo confío que esa persona lo está haciendo y me dejo de preocupar de dónde está, ¿no? Si hay ruido o no hay ruido, todas esas variables que están ahí alrededor haciendo ruido, yo me olvido de todos esos detalles y me concentro completamente para guiar el ejercicio o dar la clase. Tengo que confiar al 100% que las personas están de aquel lado confiando también en mí, ¿no? Y ahí es donde veo que sí podemos hacer terapia y sí podemos generar un proceso de enseñanza-aprendizaje. Tenemos que aprender a confiar que las madres, los padres, las familias van a generar las condiciones necesarias para que sus hijos puedan estar aprendiendo en esta circunstancia virtual de aprendizaje a distancia, y que me parece que el mensaje que yo pensaría, que pensando en papá, en los papás y las mamás, los tíos, los abuelitos, será a lo mejor un mensaje de ellos hacia sus hijos como yo estoy para ti. Que constantemente envíen mensajes, yo estoy para ti, yo estoy aquí y estoy para ti, pase lo que pase.
si hay una falla tecnológica, si hay un regaño de un maestro, si hay una burla de algún alumno, algo que no entienda, eh, el mensaje de los padres y las madres, de los adultos en casa tendría que ser, estoy aquí y estoy para ti, sea lo que sea. Y no tienes que hacer maravillas más que ser tú y iniciar ese proceso con tus maestros, ¿no? Y bajar la exigencia a los estudiantes aquí, a los alumnos, no es, aquí estoy para ti, para cualquier dificultad que se te presente en el momento. ¿Por qué? Porque estamos en casa, no estás en la escuela. En la escuela se encargan los maestros y todo el aparato, ¿no? Pero aquí están en casa, entonces los papás tendrán que crear este ambiente de seguridad y enviando constantemente este mensaje de estoy contigo y estoy para ti. Y con los profesores, las maestras, los maestros, es más bien como lo hacemos juntos. Aprendemos juntos, enseñamos juntos, ¿no? Oye, Rogelio, estamos separados. y en esto que nos preguntaban de soy malo si no busco a estos niños, soy malo, digo, no soy empático, no es malo. No soy empático si los busco, soy empático si no los busco, porque tenemos ahí también una situación que sí nos dejaron a nosotros la tarea de buscar a estos niños, a estas niñas que no estuvieron presentes, ¿no? En alguna parte del proceso educativo, ¿no? Porque no se acercaron, no hubo comunicación con ellos, y ahora pues es la tarea nuestra, ¿no? De poder localizarlos. Entonces Y aquí yo creo que decían, esa es soy empático, una no, yo tarea, soy empático. ¿Cuál sería ahí? yo veo que es una tarea institucional. O sea, sí es una indicación, hay que hacerla. Y yo creo que solo puedes ser empático si conoces realmente por qué dejaron las clases. O sea, la empatía tiene que ver con conocer la realidad. Hay que saber por qué estos niños no continuaron. Y es ahí donde podemos ser empáticos. Pero si tampoco haces el movimiento, y además porque te lo indican, o sea, seguir la indicación no es ser empático. Ser empático es contactarlos y saber qué pasó con ellos, ¿no? No forzarlos, no obligarlos, no, es conocer la realidad de esta familia que no, que sus circunstancias no permitieron que continuaran, ¿no? Ahí sí puede ser empático. Lo otro es una tarea institucional y si está dada hay que hacerla, pero una vez que sabes que a lo mejor fue una familia que el padre quedó sin trabajo, ¿no? Y que alguien cercano, muy querido, falleció, o que se tuvieron que cambiar de casa, ¿no? O que el niño enfermó, entonces ahí es donde la realidad se te muestra y ahí es donde tenemos que ser empáticos. Ahí no hay que enjuiciar ni creer nada de prejuicio, no, es acércate, pero abierto a conocer la realidad particular de esta familia con este niño, ¿no? Y saber por qué no continuó y no pudo terminar, ¿no? Sí. Y por aquí ya, pues ya voy empezando con las preguntas, Rogelio, porque van con todo lo que se está comentando. Dice aquí Karina Camacho, dice, ¿cómo manejar uno como mamá o papá si los niños tienen periodos cortos de atención, se distraen muy fácil, y ahí hay como una duda, ¿no? O intercedemos o dejamos que el maestro lo maneje, ¿no? En esta condición virtual. ¿Qué sugeriríamos ahí para los papás? Yo creo que aquí tenemos que asumir que todos estamos aprendiendo. O sea, porque si no, aquí ya está la inquietud de una mamá que ve que su hijo no puede estar con tanto tiempo. El niño está aprendiendo a estar sentado frente a una pantalla o frente a la televisión aprendiendo. Está en periodo de aprendizaje, por supuesto, ¿no? Y también la mamá está en periodo de aprendizaje, no sabe qué hacer. ¿Te das cuenta? Y también los maestros están en periodo de aprendizaje si ven que los niños no ponen atención. Sí, todos estamos aprendiendo ahora, pero lo que es cierto, y retomo lo que dije hace rato, los niños necesitan tener un encuadre que les dé seguridad, que sepan que esta hora es de matemáticas, que esta hora es de español y que vamos a tener un receso. Sí, los maestros tienen que mantenerse en su encuadre, porque eso les permite al niño saber que que esta materia que no te gusta, o que este maestro que no te gusta, pues no lo vas a tener para toda la vida, solamente va a durar tales minutos. Entonces, para eso sirven los encuadres.
Si los niños saben que, bien, entonces es una clase que no te gusta tanto, bien, pero solo dura 30 minutos, solo dura 40 minutos. Y claro, y es en los encuadres siempre, desde el punto de vista de la terapia, todo encuadre tiene una finalidad terapéutica, no solamente es para ordenar y que la gente obedezca, no, es para poner a prueba los recursos y generar aprendizajes en las personas. No son órdenes en ese sentido. Un encuadre es para saber hasta dónde tú estás dispuesto a poner atención, respetar una regla, convivir, ¿no? Y de qué manera convivir. Y claro, sí, esa es, digamos, como tarea de todos los involucrados, tanto del maestro como del alumno, pero también de los padres, sí. Pero hay que ir aprendiendo poco a poco cuando es una cuestión donde el niño tenga que enfrentar directamente a la autoridad del maestro y cuando la mamá le toca hacer una intervención, ¿sí? Esto es lo que estamos aprendiendo, porque el niño está aquí, lo tienes enfrente, ¿no? Y estás viendo que a lo mejor parece ser que está viendo la televisión, pero está jugando o está haciendo otras cosas, ¿no? Entonces, tal vez había que dar como un periodo, un pequeño periodo de observación, cómo tu hijo está respondiendo a esta nueva modalidad de aprendizaje. Entonces, date un periodo, esta semana puede ser, ¿no? Para que después hagas ajustes e incluso puedas platicarlo con los maestros, ¿no? Porque seguramente pues, hay interacción con maestros y padres, y ahí es donde a lo mejor pueden surgir estas inquietudes de yo observé a mi hijo así y asado, y estamos en un laboratorio de aprendizaje, ¿no? Y fíjate que ahorita no, y aquí hay otra, otra pregunta que tiene que ver con otra realidad. Aquí nos dice una mamá, dice Lili Ávila, dice, mi niña la diagnosticaron con TDA en primer año, ella acaba de entrar a primer año de primaria. Dice que ahorita en este proceso de cuarentena la niña avanzó en la escritura y ahora lo que le preocupa a la mamá es qué va a hacer ahora, ¿no? Como papá para manejarla porque ya avanzó la niña. Y ahora dice, ¿cuánto tiempo tiene que estar sentado realizando los trabajos? Porque por un lado, se va a enfrentar al reto de la condición de la niña por el trastorno de TDA, pero la otra, porque ya avanzó además en contenidos, ¿no? O sea, ya sabe, creo que ya está aprendiendo a leer y escribir. Tiene buenas razones para incrementar el trastorno. Sí, sí, sí. Entonces nos preguntan, Okay. ¿qué hacer ahí? Bueno, yo creo que los niños cuando tienen un diagnóstico de TDAH, sí es importante ir a terapia. O sea, no solamente tener el diagnóstico y a lo mejor no solamente pensar en un medicamento que regule el comportamiento, la ansiedad, la energía. A lo mejor también este trastorno puede estar relacionado con historias de vida de la propia familia. Los niños nos escanean al 100 a los papás y a las mamás. Entonces, si bien ya, qué bueno que hay un diagnóstico, esperemos que haya un tratamiento, pero también puede ser motivo ya para terapia, para ver que si el TDAH tiene un sentido sistémico de lo que está ocurriendo en la familia y que no se está hablando, no se está haciendo. Fíjense cómo un trastorno de este tipo lleva a mucha actividad, ¿verdad? Entonces, la pregunta aquí, la pregunta sistémica sería ¿qué nos está haciendo en esta familia? Y que esta niña o este niño lo está haciendo a través de su conducta, ¿no? De que no para, o de que se distrae fácilmente. Entonces había que preguntarnos si algo no está siendo visto y algo no está siendo hecho, que con la conducta de la niña, de los niños, se está mostrando. Entonces, para nosotros, desde esta perspectiva de las constelaciones familiares de Bert Hellinger, todo problema de un niño es un intento de solución a un problema que corresponde a otro nivel en la familia, que puede ser con otros hermanos, con los mismos padres o con la historia de cada papá y de cada mamá, ¿no? O sea, no es una conducta aislada para nosotros, es una conducta que se gesta, que se genera en un sistema, en una familia, y todas las familias tenemos historia. Ninguna familia surge de manera espontánea cada día, ¿no? Todos tenemos historia y a veces hay cosas de nuestras historias que preferimos no ver, no hablar, no sentir, ¿no? No hacerles caso, olvidarlas.
y los niños son muy sensibles a todo eso que va guardando mamá y papá en su corazón y que no lo han visto, no lo han hablado, no lo han sentido y no lo han resuelto. Entonces, desde una perspectiva sistémica, podría abordarse un tema como TDAH, claro, sí, como complemento a lo que ya vienen haciendo con otras terapias, ¿no? Sí, y por ejemplo, pero aquí bueno, sí, sí es importante aquí la terapia, pero ahorita, ¿cómo podemos hacerle para poder ayudar, ¿no? Con algún tip para poder mantener estos procesos de atención, ¿no? Decía aquí la duda, ¿no? Parte de la duda. ¿Cómo le hago, no? ¿Todo el tiempo tiene que estar sentada ahí viendo la tele? ¿O cómo le hacemos? Y aquí, por aquí de una vez te hago otra que nos anotaron, ¿no? Porque también tiene que ver con realidades. Sí. Tenemos otra realidad donde dice aquí, el doctor Yadir Julián, buenas noches, doctor, dice, la intervención educativa, ¿cómo la hace el maestro? Si existe además también una educación bancaria de emisor-receptor, ¿no? Y no existe el apoyo a veces del contexto familiar, porque esa es otra realidad que vamos a presentar. Hay múltiples escenarios aquí, ¿sí? O sea, no puede haber una sola idea de lo que está ocurriendo del otro lado de la pantalla. Hay miles de escenarios y es a lo que nos vamos a enfrentar cuando la educación se vuelve a distancia como esta vez, ¿no? O sea, no sabemos las condiciones materiales, económicas, no sabemos las condiciones y habilidades tecnológicas de los padres o los adultos que van a estar con los niños, ¿no? Es un gran desafío, o sea, y esto va a ir saltando, o sea, si no es que ya está saltando desde este primer día y hay que observarlas y empezar a hacer ajustes, sí. Y si los maestros, los directivos necesitan hacer intervenciones directas con familias, tendrán que hacerlo, ¿no? Sí, o sea, si vemos que los niños están solos, que no hay un supervisor y que los niños se manejan a su antojo y no siguen las indicaciones y además no hay alguien que responda de esa manera rápida para poder eh, indicar al niño que siga en la clase, entonces aquí es necesaria una intervención con la familia, ¿no? ¿Sí? Va a haber niños que puede ser que le prendan la televisión y los padres se pongan a trabajar en otro cuarto o se salgan, ¿no? O que lo haga un abuelito. Ah, bueno, y el abuelito habría que ver en qué condiciones está como para estar acompañando a su nieto o a su bisnieto tomando la clase. O sea, la multiplicidad de realidades es infinita aquí, ¿no? Incluso cada niño, cada niña tiene una realidad muy particular, ¿no? Son factores que se resuelven cuando los niños van a la escuela, ¿no? Y ahí es todo este trabajo que hace la escuela, los maestros frente al grupo que está reunido y lo está guiando para facilitar el aprendizaje. Aquí estas variables van a estar de manera constante hasta que no termine este periodo. Y entonces sí, tendríamos que ir pensando escuela por escuela, grupo por grupo, qué ajustes se tienen que ir haciendo. Sí, esto yo no le veo una respuesta inmediata ahorita. Yo creo que hay que pasar este primer periodo y entonces cada escuela tendrá que ir valorando qué grupo, qué maestro, ¿no? Qué familia, ¿no? Requiere una intervención. Sí, yo creo que yo ahorita no tendré una respuesta inmediata a cómo hacerlo. Yo creo que hay que pasar este periodo inicial de como laboratorio para ir haciendo los ajustes necesarios, ¿no? Sí, y híjole, bien interesante lo que hemos ido platicando, pero yo creo que ya podemos ir cerrando. Uno de los puntos ahorita que me queda es que con lo que podemos iniciar algo con lo que tú decías hace ratito, ¿no? El poder identificar la realidad de los alumnos ahora, ¿no? En estos días. Yo creo que ese va a ser un buen parteaguas, ¿no? Para muchas cosas, ¿no? Para la empatía, para el reconocimiento de los contextos, para identificar qué herramientas pueden o no tener los alumnos en casa, ¿no? Con quiénes cuentan para ese apoyo, con quiénes no cuentan, y qué entonces tendrá que ir haciendo el alumno, el maestro, porque creo que también lo que sí puede pasar es que haya niños que aunque no están acompañados, es probable que por inquietud se acerquen a ver al maestro, ¿no?
Y aquí va a ser lo vital, el maestro cómo lo va a recibir, ¿no? Desde una buena actitud, desde un regaño o desde dónde. Y ahí es donde vamos a tener como una oportunidad o de jalarlo o de también pues estarlo como aislando, ¿no? Ese es uno de los riesgos. Y el otro es pues con los que no están, porque son también ahí como preocupaciones que tenemos los maestros, ¿no? Por aquellos que no están y no sabemos su circunstancia. Ujú. Y Ya. creo que algo que tú decías y que también tendríamos que reflexionar es que pues también nosotros no podemos tener un juicio sobre eso, ¿no? Esto que tenemos ahora, no tendríamos que enfocarlo a que si es bueno o si es malo, ¿no? Si es positivo, si es negativo. Son circunstancias que hoy tenemos y son realidades, más allá de lo positivo, lo negativo, ¿no? Entonces, no sé si podemos ir haciendo como ya ir haciendo un cierre, Rogelio, donde pudiéramos ver algunos, ya con lo que el parámetro que nos decías, para el trabajo de esta empatía, ¿qué le tocaría al maestro? ¿Qué le tocaría al padre? Y entonces, ¿qué con los alumnos? ¿Qué nos podrías ahí sugerir, Rogelio? Bien, yo creo que pensando primero en el lugar de los maestros es recibirlos, o sea, recibirnos, abrirnos a mirar la realidad de estos chicos y chicas que están viviendo una experiencia educativa histórica, ¿no? O sea, que les ha tocado vivir esta pandemia y que nos ha llevado a plantear una educación a distancia y es una novedad ante un problema nuevo también. Entonces, digamos que necesitamos observar, pero creo que recibir a los niños y a las niñas tal como llegan me parece crucial. Saber que todos y todas los niños y las niñas eh, tuvieron un impacto emocional, social, físico o de pérdidas durante la pandemia. Que nosotros los maestros, los adultos, tengamos presente eso, que estos niños no están solos, que viven en un sistema familiar que seguramente tuvo que enfrentar la pandemia de ciertas maneras. Y tal vez lo primero que se nos viene a la mente sea la enfermedad y la muerte, pero también puede ser el despido de un padre o de una madre, ¿no? Y que su situación económica haya agravado. Estos niños, por supuesto, que también son impactados de una manera directa por estas circunstancias. Entonces, necesitamos ser empáticos con estas realidades, ¿no? O sea, mirar a los niños y mirar a su sistema familiar, a sus padres, a sus madres y sus duelos, ¿no? O sea, no para dar terapia, pero sí para empatizar. Así como nosotros perdimos personas o personas cercanas enfermaron, o todo el reajuste económico que hemos venido haciendo, también a nivel de los niños es necesario mirarlo y apreciarlo y valorarlo, ¿no? Entonces, creo que aquí la mirada empática del maestro tiene que ver con reconocer la realidad del impacto de la pandemia en los niños y en las niñas y que si hay algo de ese impacto que pueda estar obstaculizando el aprendizaje, lo mire, lo reconozca y tomen iniciativas para ese niño, para esa niña, para hacer una intervención con la familia, ¿no? Sugerir algo. Si es un niño triste, con poca energía, no tienes energía para aprender cosas nuevas. Si estás enojado, ¿no? Por algo que ocurrió y no puedes resolver, ese enojo te va a obstaculizar el aprendizaje y la atención. Entonces, sí me parece que si podemos reconocer a los niños tal como llegan ahora, recibirlos, mirarlos, entonces podemos ir tomando decisiones de intervenciones, pero también generando este vínculo de maestros hacia los alumnos, donde el maestro se muestra humano. O sea, sí es el que nos guía, nos enseña, pero también es un humano, una persona humana que nos mira, nos reconoce y nos valora, ¿no? Entonces ahí me parece como muy importante eso y enviar el mensaje que lo estamos haciendo juntos. Que los niños, o sea, no poner taches, ¿no? O sea, no prendiste el micrófono, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si un niño está hablando y no prende el micrófono, tener cuidado con nuestras formas, nuestros tonos con los niños y hacerlo de una manera amable, calmada y eh, con los papás creo que es importante si los niños
bueno, reconocer la realidad de sus hijos, de sus hijas. O sea, hay niños que están enojados porque quieren regresar a clases, porque no les gusta la manera en cómo cerraron el ciclo y tienen una idea de que va a ser así para ahora. Entonces llegaron como enojados porque querían una realidad diferente, ¿no? Porque quieren tocar como la escuela, quieren tocar a sus amigos, a sus compañeros, llegar a su salón de clases, a todo esto que les genera seguridad. Entonces, los padres tienen que estar mirando esta realidad de los niños, ¿no? Reconocerla. Y por supuesto decirle que podemos enviar un mensaje de que también esto lo estamos viviendo juntos y que va a pasar. Que por ahora tenemos que aprender a estar aprendiendo a través de esta manera, pero enviar un mensaje que esto va a pasar pues más adelante y que ya tendremos oportunidad de abrazar, de ir al salón, de el recreo, ¿no? De los juegos, de la convivencia. Y me parece que los padres tienen que reafirmar mucho en su escucha a los niños. Escucharlos de cómo te fue en la clase, ¿no? Y escucharlos, tomar el tiempo para escucharlos y comprenderlos y contenerlos también. Habrá niños que estén ansiosos, habrá niños que tengan miedo, ¿no? Habrá niños que, como están frente a una pantalla o ante el televisor, no tendrán la oportunidad de preguntar, de que se queden con dudas. Entonces creo que aquí la labor de los papás es acercarse, escucharlos, comprenderlos, pero también contenerlos. ¿Cómo se contiene? Abrazando, ¿no? O sea, se comprende escuchando y regresando a algunas frases sin descalificar lo que están viviendo los niños, ¿no? Ah, escucho que no te gustó la clase, ¿no? Ah, que te molestaste, que te pusiste triste porque un compañero dijo que había perdido a su papá. Bien, entonces ahí estamos siendo empáticos, pero también hay que contener. Contener, la contención más efectiva es el abrazo, ¿no? Es estar cerquita de los niños, abrazar, escucharlos cerca y si vemos que hay sentimiento y enojo, también podemos abrazarlos. Mira, está bien que te enojes, está bien que llores y sostenerlos, abrazarlos fuerte. Fuerte en el sentido de firmeza, ¿no? Que sepan que los adultos, papá y mamá, o los adultos que están alrededor, están para ellos y que ellos los pueden escuchar y contener, ¿no? Que ellos son el límite, que cuentan con ellos en ese momento. Y ¿qué recomendarías para los niños? Ok. Bueno, los niños son una infinidad de variaciones, ¿verdad? Pero creo que a mí me parece muy importante los niños, estoy pensando en los niños que tienen miedo a ser vistos en la pantalla. Yo creo que ahí se requiere más acompañamiento familiar, sí, saber cómo responde el niño frente a una pantalla, eh, con la televisión, pensando en las clases o en los grupos que se vayan haciendo. Hay que observar sobre todo los niños que tienen miedo a ser vistos. Ahí es donde tenemos que mirar, me parece, poner la atención, porque son los niños que se les va a dificultar más aprender. Están más con el miedo a ser rechazados, están nerviosos por dentro, no van a querer participar, no van a escuchar atentamente las indicaciones y no van a ir haciendo las tareas. Entonces, para mí, los niños que requieren mayor atención ahora podrían ser los niños que tienen dificultades con su imagen frente a la pantalla. Los niños que ya son tímidos y que ahora frente a la pantalla van a perder atención, ¿no? Entonces, y bueno, del otro lado están los niños con estos trastornos de atención, de déficit de atención, con hiperactividad o sin. Y bueno, aquí los padres pues tienen que mantener lo que, si ya están diagnosticados y con tratamiento, pues mantener el tratamiento. Mi sugerencia es que vayan también a terapia. O sea, el TDAH puede disminuir o puede tener un sentido sistémico en la familia. Entonces, aquí pues mi invitación es esa, o sea, que busquen un terapeuta cercano a su casa y que puedan revisar
este trastorno que se presenta en su hijo, y lo que nosotros siempre decimos es que con una mirada sistémica lo que ayudamos a los papás a mirar es que en vez de que diga mi hijo tiene un problema, que lleguen al punto de decir la familia tiene un problema. El niño no es el problema, su conducta no es el problema. El niño forma parte de este sistema y en este sistema, que es su familia, surgió ese trastorno, esa conducta que no nos gusta. Entonces, desde una mirada sistémica tendríamos que buscar la función que tiene esta conducta inadecuada o trastorno, ¿no?, en la historia familiar, y lo que hemos observado es que empieza a disminuir, ¿no? A veces es lento y a veces es rapidísimo. Al otro día, a la otra semana, los niños están con una actitud y una conducta diferente. Entonces, la invitación es eso, ¿no?, también. Y Rogelio, muchas gracias. Pues creo que se abordaron muchos puntos, incluso por aquí Isabel Rosas, ¿no? Ella tiene hijos con discapacidad ya mayores de 20 años y ella pues pregunta, pero a la vez contesta, ¿no? Dice, ¿se puede hacer escuela en casa? Uno mismo, ¿no? Buscar actividades y material acorde. Sabemos qué es lo que a ellos les agrada y motiva para aprender a aprender en una nueva manera de escuela, no tan marcada o tan forzada, ¿no? Yo creo que los papás son en la mayoría de los casos los que más conocen a los hijos. Y aquí se contestaría alguna duda que por aquí nos hace Lili. Lili nos dice que cómo hacerle, ¿no? Que se sugería para una niña con TDA el que se adornaran los espacios, pero si ella se distrae muy fácilmente, pues yo creo que ella ya conoce a su hijo, ¿no? A lo mejor ya sabe que sí le gusta, que el adorno no es que le ponga muchas cosas, ¿no? Sino que le ponga lo que a él le agrada, lo que con el niño se siente cómodo, y ese sea un ambiente, ¿no? Un ambiente de seguridad para el niño, para que él esté a gusto trabajando. Yo creo que eso sería, Lili, ¿no? Esa parte, para que la tengas allí. Pues muchas gracias, Rogelio. Creo muy enriquecedor todo lo que nos comentaste. Se fueron sumando aquí algunas dudas, pero creo que se fueron respondiendo con la misma charla. Y entonces, pues, ¿dónde te encuentran? Por si necesitan localizarte para alguna duda o ya alguna consulta en específico, Rogelio, y algún comentario de cierre que quieras hacer. Gracias, Alfonso. Bien, Poder Ser tiene una oficina, tenemos una oficina en la colonia Santa María la Ribera, y en septiembre vamos a atender pocas personas, pocas familias. En octubre pensamos ya abrir un poquito más las actividades de atención terapéutica a familias con niños, adultos, y también organizar talleres para adultos. O sea, esta pandemia nos ha tocado a todos, y todo lo que hemos hecho hasta ahora ha sido virtualmente. Afortunadamente hay mucha gente que se ha reunido en los talleres, en las conferencias, y en septiembre empezamos a abrir poquito. Sí vamos a recibir, pero poco, y en octubre vamos a abrirlo un poquito más. Y en noviembre ya valoramos si podemos ya reunir un poquito más en grupo, pero esa va a ser un poquito nuestra dinámica. Ofrecemos terapias de manera individual, familiar, con niños, adultos, y talleres también, grupales, talleres de 15 a lo mejor 15 a 20 personas, con diferentes temas, desde nuestro enfoque de constelaciones familiares. Y también estamos por abrir entrenamientos para las personas que desean formarse como consteladores familiares, terapeutas. Iniciamos en septiembre, el 1 de septiembre, precisamente el entrenamiento de constelaciones con niños, que es nuestra propuesta que hemos afinado y desarrollado durante 4 años para poder intervenir con los niños y las niñas. Y el jueves 3 empezamos el entrenamiento de constelaciones familiares nivel básico, ¿no? Entonces, esas son nuestras propuestas que están en pie para septiembre. Y nuestra página en Facebook la pueden buscar así, como Poder Ser MX, y también pues en nuestro canal de YouTube, Poder Ser MX. Me pueden contactar y buscar en el celular, que es el 55 1387 5228. Y con mucho gusto, bueno, pues
Si alguien necesita alguna orientación o terapia o desea entrenarse, pues se puede contactar conmigo o buscarnos en la página de Facebook, Poder Ser MX. Pues muchas gracias, Rogelio. La verdad que sí fue enriquecedor, sobre todo hoy era como esa pauta. Ojalá en esta semana y estas reflexiones pues contribuyan, ¿no? A generar los vínculos, a fortalecer la empatía y sobre todo a enriquecer, ¿no? Las experiencias y entenderlas, ¿no? Como tú decías, más bien reconocerlas para poder entonces, a partir Es de ello, empático, ¿no? sí. Ser Así empático. es el proceso, reconocerlas, reconocer la realidad tal cual es, y de esa manera podemos tener una respuesta empática, ¿no? Sí. Pues ya aquí están algunos tips, amigas, amigos. Pues muchas gracias, Rogelio. No te desconectes. Voy a cerrar aquí la transmisión y les agradecemos mucho que nos hayan aquí acompañado. El día de mañana tenemos actividad a las 8, Rogelio. Van a estar madres de familia, de niñas y niños con discapacidad. Pues también aquí preguntando y viendo de qué manera también para sus hijos e hijas, pues también este trabajo del trabajo a distancia pues también o es necesario o qué también requerimientos tienen ellas para tanto para maestros como para autoridades. Entonces, estarán madres de familia de niños con niñas y niñas con discapacidad y bueno, pues eso sería nuestra actividad del día de mañana. El día miércoles vamos a tener también una charla también nos van a brindar aquí orientaciones sobre el impacto también de las equinoterapias, ¿no? En algunas personas con discapacidad, los efectos que esto tiene también, hay efectos también positivos sobre eso. El día jueves tendremos también a psicólogos orientadores, ¿no? De educación secundaria, de educación básica, y nos hablarán también un poco de la importancia del papel del psicólogo orientador en educación básica. Y el viernes posiblemente también tendremos una charla entre nosotros para hacer un análisis de esta semana, ¿no? Y ver también qué propuestas también se van generando para enriquecer este trabajo a distancia, ¿no? Como educación especial. Pues muchas gracias, los esperamos esta semana a las 8 de la noche, tenemos más actividades y pues que descansen. Rogelio, no te desconectes, nos vemos. Muchas gracias, Alfonso. Buenas noches a todos, a todas. Buenas noches. Hasta pronto. Hasta pronto.